¿Alguien tiene alguna duda o consulta sobre la parte teórica, chicos? ¿O todo está claro? Bien, entonces sigamos. En la bomba de prueba de la figura circula un caudal de 100 litros por segundo. Nos pide determinar la potencia teórica de la bomba. Entonces, ¿qué debo hacer para estos ejercicios? Básicamente, de acuerdo a lo que me preguntan, tengo que ir planteando mi solución. Me piden la potencia de la bomba. Y la potencia de la bomba hay una fórmula conocida que es caudal por carga, por altura piezométrica, peso específico entre 75. El caudal lo tenemos de dato, 100 litros. El peso específico sabemos que es agua. Por ende, el único dato que nos falta es este H o carga piezométrica, que viene a ser, como nos dice de la bomba, el H sub B. Entonces, si yo necesito ese dato, ¿qué tengo que resolver? Aplicar mi ecuación de energía. Yo voy a decir que mi energía 1 más mi pérdida, mi energía de la bomba, va a ser igual a mi energía de salida. Al yo ver una bomba, yo ya sé que el flujo va de abajo hacia arriba. Bien, entonces, ¿qué más tengo que recordar? La energía, ¿a qué va a ser igual? A una presión entre un peso específico, la velocidad al cuadrado, entre dos veces la gravedad, más el z. ¿De acuerdo? Entre el punto 1 y 2, la presión no la tengo. La velocidad la puedo calcular y la cota la tengo. Para el punto 2, la presión no la tengo. La velocidad podría tenerla, ¿sí? Y la cota no la tengo. Entonces me doy cuenta que tengo muchas variables sin un valor determinado. Pero si nos damos cuenta en el dibujo tenemos un piezómetro, unas tuberías que se conectan dentro de toda la tubería principal. Y esto nos hace recordar mucho a las primeras clases de hidrostática cuando hacíamos el camino manométrico, que empezábamos en un punto y terminábamos en el otro. Fue parte también de su prueba de la PC1. Entonces yo puedo decir que la presión en 1 más el peso específico del agua por X más el peso específico del fluido S por la densidad relativa, el peso específico del agua por la densidad relativa, multiplicado por 1,6 menos esta sección. Ahora, ¿por qué cambiamos a menos? Porque empezamos en el punto 1. Todo lo que está a favor de la gravedad es positivo y todo lo que está en contra de la gravedad va a ser negativo. Y aquí va a ser 1,6 peso específico menos peso específico de X menos peso específico de Z2. Y todo esto va a ser igual a la presión en 2. Aplicando el método del camino piezométrico. Vemos que podemos anular esto. Entonces, de esta manera, simplificando, me va a quedar ¿qué? Una diferencia de presiones. Una diferencia de presiones igual a algo más un peso específico Z2. Un algo nos va a dejar acá. Y si lo divido todo, ¿qué me queda? Esto donde lo hemos visto, en la ecuación de la energía. Esta diferencia de presiones
es justo la diferencia que se va a generar por la energía de entrada y la energía de salida. Entonces, pasando limpio todo lo que acabo de decir, tenemos todo esto en Bernoulli. Sabemos que Z1 va a valer 0 porque es nuestro nivel de referencia. Y aquí hay algo que me olvidé explicar, que la velocidad en 2 vale 0. ¿Por qué vale 0? Por el tema de estanqueidad. Si yo le hago un zoom a esa sección, el punto 2 está aquí, en la boca de la tubería. ¿Y qué pasa con el agua? El agua viene, choca y se desvía hacia los costados. ¿Y por qué pasa eso? Porque en toda esta tubería hay presiones que evitan ya que el agua se mueva. Es como decir que el agua está en estado estático, no hay movimiento. Por lo tanto, la velocidad en este punto vale 0. Si es que el agua se introdujera por acá, quiere decir que por acá hay alguna filtración o aún no alcanza estos niveles de aquí, no alcanza estos niveles de acá, para asegurar la diferencia de presiones entre ambos puntos. Entonces, Z1 vale 0, la velocidad 2 vale 0. Despejando tenemos lo siguiente. Si nos damos cuenta aquí, esto es justo lo que habíamos visto en el camino piezométrico que se obtenía. Bien. Tenemos una velocidad, la velocidad 1, pero sabemos que la velocidad 1 lo podemos tener como dato porque nos dan el diámetro y nos dan el caudal. Caudal y diámetro que se puede transformar en área, podemos determinar la velocidad. Pues el caudal sabemos que es área por velocidad, el área pi por diámetro al cuadrado entre 4 y la velocidad, nuestra incógnita y el caudal, 100 litros por segundo, 0.1 metros cúbicos. Pi cuartos por diámetro al cuadrado nos da una velocidad de 3.18 metros por segundo. Entonces, ahora, a través del manómetro diferencial, justo lo que habíamos dicho, se van a ir los pesos específicos, simplificamos y llegamos a esta expresión, que es básicamente lo que teníamos de la descomposición de la ecuación de Bernoulli. Sustituimos y tenemos lo siguiente, 20.16, que es esta parte, y aquí hemos reemplazado la velocidad del punto 1. Efectuando la respuesta de la carga de la bomba, viene a ser 19.64 metros. Y de esa manera es como llegamos al punto de la carga o la energía. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna duda o consulta? ¿O todo está claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Sobre el procedimiento que se ha visto hasta ahora. Sí, claro, esta es la fórmula de la potencia. En las clases teóricas deben haber visto, en las PPT de teoría está la fórmula de la potencia. Ya para esta clase debieron haber visto la fórmula esa. Ahorita solamente hemos calculado la carga, a la energía de la bomba, la carga piezométrica o altura piezométrica. ¿Bien? Entonces, para determinar la potencia tenemos que ir a nuestra fórmula, que es caudal por peso específico entre la carga piezométrica entre 75. Tenemos el caudal, que vale 0.1 metros cúbicos por segundo, el peso específico del agua, 1000, y la carga, 19,64, lo que nos da una potencia de 26.19 caballos de vapor. Aquí sí hay que tener cuidado cuando trabajamos con la potencia, porque va a cambiar la unidad de acuerdo a los valores que ustedes usen. Si usan litros por segundo, no les va a salir caballos de vapor, les puede salir caballos de fuerza, joules, depende la unidad con la que estén trabajando, les va a dar la respuesta. Para los ejercicios de esta PPT, todos han sido sacados
de un autor que trabaja con caballos de vapor. Lo normal es que determinen ustedes potencias en función a HP, que vienen a ser caballos de fuerza, que es lo comercial acá en el país. Este es parte del sistema británico, por así decirlo. Bien. Entonces, pasemos al siguiente ejercicio. Ahora nos dice que la bomba que se muestra en la figura tiene una potencia de 50 caballos de vapor y nos pide determinar la cota, no, la cota del punto de salida S si la lectura manométrica es H igual a 22.50 centímetros. Entonces, bien, ¿qué podemos nosotros analizar aquí? Este problema es un poco más complejo, donde eh, vamos a usar muchas más variables. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque tenemos una bomba y también tenemos una conexión de presiones. Y luego tenemos el recorrido. Entonces, si vemos entre A y B, vemos que hay una bifurcación, hay una reducción de tubería. Entonces aquí también hay continuidad. Prácticamente vamos a usar los tres temas importantes que han visto hasta ahora en el curso. Entonces, si me piden la cota del punto de salida, ¿qué tengo que hacer? Para yo poder calcular, tengo que pensar en Bernoulli. Y para Bernoulli tengo que ver qué datos tengo. Para el punto 1, que es el recipiente, sé que la presión va a valer 0 porque está expuesto a la atmósfera. La velocidad vale 0 por ser la superficie del tanque. Y Z, sé que vale 2. En A, la presión yo no la conozco, la velocidad no la conozco y el Z tampoco lo conozco. En B, de igual manera, presión no la conozco, velocidad no la conozco y Z tampoco la conozco. Para la salida, la presión yo sé que va a valer 0, la velocidad no lo sé y la altura es mi incógnita. Entonces me voy dando cuenta que por energía yo no voy a lograr nada, al menos en un inicio del problema, porque me faltan datos. Entonces, si yo veo una conexión en U y me faltan datos de presiones, yo puedo hacer el camino manométrico y determinar esa diferencia de presiones y reemplazarla. Entonces, si yo empiezo con que la presión en A menos peso específico por diferencial de Z menos peso específico por X, porque todo eso está apoyando, está en contra de la gravedad, menos peso específico por H, más peso específico por X. Todo esto va a ser igual a presión en B. ¿Por qué peso específico y X? Es este último tramo. El de aquí es aire y no se considera porque va a ser muy pequeño. Entonces, ¿qué puedo yo simplificar de esta zona? Los pesos específicos. ¿Bien? ¿Qué más? Puedo decir que la presión en A menos la presión en B va a ser igual al peso específico de gradiente de Z más H. Descompongo y voy a obtener que gradiente de Z más H va a ser igual a PA entre peso específico más PB entre peso específico. Entonces, de esa manera, yo puedo reemplazarlo en la ecuación de energía. Ya tengo una variable. Entonces, ¿pero en qué hago ecuación de energía? Estos dos ya están vinculados. Bien, si yo los uno, lo puedo reemplazar. Las alturas no las conozco, pero sé la diferencia entre ambas. ¿Y cuánto es la diferencia? Un gradiente de z. Y aquí tengo el gradiente de z. Entonces,
Esta diferencia también la puedo conocer. ¿Qué me falta? Las velocidades. Y estas velocidades, al estar dentro de un conducto, un volumen de control, puedo saber que por continuidad estas velocidades tienen una relación. El caudal en A tiene que ser igual al caudal en B, porque no hay ninguna pérdida conocida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual el caudal? Velocidad por área, todo de A, y velocidad de B por área de B. Bien, entonces las áreas las tengo porque me dan los diámetros, ¿de acuerdo? Y si tengo los diámetros voy a tener una relación de las velocidades. Entonces, si tengo esta relación, puedo reemplazarlo directamente y voy a obtener una respuesta determinada, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a limpio todo lo que acabo de decir. Hay que sales, dile, pregúntale a Yolino si se queda hasta las 10 para que pase por aquí a las 9. ¿A las 9 qué pasó? Sí, pues ahora. El caudal se determina a través de la reducción que se encuentra en la parte superior de la instalación, que viene a ser aquí. Determinación de la diferencia de presiones entre el punto A y B, el camino piezométrico. Presión en A, menos el peso específico por el gradiente de Z, menos X, menos H, más el X, igual a la presión en B. Se simplifican y llegamos a esta simplificación. Esto era lo que queríamos determinar, que es parte de la ecuación de energía. Aplicamos Bernoulli entre A y B, despejamos a nuestra conveniencia, ZA pasa a restar a ZB, se vuelve el gradiente de Z. Las presiones se restan y tenemos justo lo que habíamos calculado con la hidrostática. Entonces, sustituyendo, obtenemos que la diferencia de velocidades va a ser igual a un menos h. Y aquí justo está la relación de velocidades que podemos nosotros usar para poder determinar una de estas y proseguir con la solución del problema. Por continuidad, sabemos que caudal en A va a ser igual a caudal en B. Velocidades por áreas. Y tenemos esta relación. Entonces, la velocidad en B lo reemplazamos en nuestra ecuación de energía. Y como todo va a estar en función de una velocidad en A, simplificamos y tenemos esta expresión. ¿Bien? El H lo conocemos, el diámetro lo conocemos, la gravedad se conoce. ¿Cuál es nuestra única incógnita? La velocidad. Entonces, despejando, llegamos a la respuesta que la velocidad de A es igual a 0.54 metros por segundo. De esta misma manera, podemos calcular la velocidad en B. Reemplazamos velocidad en A, multiplicado por la relación de los diámetros al cuadrado, y nos sale que la velocidad en B es 2.16. Y de cierta manera está correcto, porque al tener el área mayor que B, las velocidades son a la inversa. La velocidad de A tiene que ser mayor a la velocidad de B por la diferencia de áreas. Entonces determinamos el caudal. El caudal nos va a servir porque por algo está dando la potencia. Siempre hay que recordar que la fórmula de la potencia, al menos la de estos ejercicios, es caudal, peso específico, altura, entre 75. Peso específico lo tenemos. El H no lo tenemos. No lo tenemos. Y el caudal tampoco. Entonces con el caudal y la potencia podemos saber cuánto es la carga de la bomba. Entonces el caudal nos va a dar como resultado 0.038 metros cúbicos por segundo. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿O todo está claro?
segundo, chicos. El H es la altura piezométrica. La altura piezométrica, carga de la bomba, como lo quieran denominar. Pero es el valor de la energía que se le asigna a la bomba dentro de Bernoulli. ¿Quedó claro, Álvaro? Bien. Bien. Entonces, prosigamos. Entonces, prosigamos a ver. Entonces, ya determinamos el caudal. ¿Qué es lo que sigue? Ver cuánto es la altura de la bomba, o el H sub B. La potencia, sabemos el caudal, lo hemos determinado hace un instante, peso específico lo conocemos, esto no lo conocemos, y la potencia también la conocemos. Reemplazamos los valores y tenemos que la carga de la bomba vale 98.68. Entonces, si nosotros graficamos nuestra línea de energía empezando aquí, tenemos que llegar al siguiente punto. Entonces, va a bajar hasta acá y va a subir aproximadamente 100 metros para luego llegar a esta zona. Y a partir de ello es que podemos continuar o validar la respuesta del problema. Ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta si vamos a obtener la respuesta correcta o no? Básicamente, graficando esta línea de energía y viendo que tenga algo de lógica. Si esta línea de energía quedara por abajo, quiere decir que nunca llegaríamos a la salida. Siempre tiene que estar por encima o al mismo nivel del punto de la salida del orificio. Entonces, nuestra altura de la bomba es 98.68. Entonces, ahora sí podemos aplicar Bernoulli entre el punto 1 y el punto de salida. Porque la presión acá la conocemos, la velocidad ya la conocemos porque es la misma velocidad de B. La cota es mi única incógnita. La cota es mi única incógnita. En el 1 tenemos la presión, la velocidad y la cota. Presión 0, velocidad 0 y cota 2. Entonces, al aplicarlo, presión vale 0, velocidad vale 0, presión aquí vale 0. Nos quedan estos valores. Reemplazamos 98.68, 2 metros, la velocidad, que no me recuerdo cuánto salió, y ello nos va a dar que Z sub S vale 100.44 metros. Y de esa manera es como damos por respondido este ejercicio. Bien. Ahora, ¿cómo pueden darse cuenta si la respuesta que han dado es la correcta? Básicamente, cuando ya empecemos a trabajar más adelante, tenemos que hacer la línea de energía. Entonces, la línea de energía está compuesta por tres componentes de Bernoulli. Uno que viene a ser la cota, ¿bien? Otra componente que viene a ser la velocidad al cuadrado entre 2G y otra que viene a ser la presión entre el peso específico. Eso de aquí hasta acá me da el punto inicial de mi línea de energía. Normalmente nosotros decimos que todo esto vale energía 1, pero si lo vemos de manera independiente, así es como se calcula. Esto va a descender unos cuantos metros y luego va a ascender todo lo que le sigue. Y luego aquí, esto debería llegar más o menos por esta zona. Porque de aquí hasta acá vale 100,44. Y de aquí hasta acá es la velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Por eso, la línea de energía, como mínimo, tiene que ser el punto donde se va a analizar. No puede ser menor a ello porque si no, no cumpliría o no llegaría el agua hasta esa zona. Bien, hasta aquí. ¿Se entendió este problema o alguien tiene alguna duda?
la línea de energía siempre va a descender por el tema de las pérdidas. Siempre hay pérdidas, por lo cual siempre va a ir en tendencia negativa. Solamente va a ascender si es que estamos con una bomba, pero es muy complicado ver que la energía aumente. Debería haber algún conducto o algo que lo haga a lo largo de ese recorrido. ¿Bien? Pero normalmente siempre se dibuja de esta manera. Claro, la bomba de ahí sube todo y empieza a perder, ¿no? En vez de hacer este movimiento, por ejemplo, la bomba podríamos decir, llega aquí, a ver, vamos a hacerlo de otro color, digamos, acá arriba, ¿no? Empezamos acá, desciende y luego va directo hasta acá. Podría entenderse de esa manera también la línea de energía. Puede ser, acá hay un impulso y esa fuerza la distribuimos a lo largo de todo el recorrido, pero no transmite realmente el concepto o la lógica. La energía se genera únicamente en este punto y luego sale expulsado. Y toda esa fuerza con la que fue expulsada se va a ir debilitando a medida que va rozando con las paredes de la tubería. Por eso siempre se grafica de esta manera. Son líneas cayendo y luego van a haber picos de elevación o disminución, de acuerdo si es una bomba, una turbina o un accesorio también. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿O proseguimos con los ejercicios? Claro, el caudal es el caudal del sistema. El caudal va a ser igual en el punto de salida, como en el punto B, como en el punto A, como en la bomba. Entonces el caudal de A es el mismo para todos. Si hubiera alguna pérdida o alguna bifurcación, ahí sí podríamos pensar qué caudal usar. Pero en este caso, como es una sola tubería, trabajamos únicamente con el caudal de A. Bien, entonces sigamos con el siguiente ejercicio. Claro, la línea de la bomba es lo que dice ahí, el H sub B que viene a ser 98.68. ¿Cómo decir que ese es el Z? Hasta ese punto va a llegar. Bien. En este caso, eh, como no tenemos pérdidas, es un poco más complicado graficar bien ese dibujo. Porque, por ejemplo, si yo lo grafico, mi energía 1 llega aquí, no hay pérdidas, es horizontal, llega la bomba, sube y de ahí sigue horizontal. Porque es un flujo ideal. En este caso del problema, con los datos que nos han dado, saldría esto. ¿Por qué? Si se dan cuenta, la altura de la bomba es menor a esto. Y no debería ser así. Normalmente debería ser a la inversa. Este debería ser mayor que la altura, por lo mismo de que hay unas pérdidas en el camino. Pero como no las consideramos, nuestra altura nos sale mayor, ¿no? Para este caso. Por eso todavía, aún para esta etapa que estamos del ciclo, no estamos haciendo las líneas de energía, porque las líneas de energía cobran o toman valor recién cuando lo aplicamos directamente a pérdidas por fricción y pérdidas de accesorio. Bien. Y eso sería todo lo referente a la energía, a la ecuación de Bernoulli con bombas y turbinas. Bien. Ahora vamos a pasar a ver la ecuación de continuidad para determinar fuerzas. Cómo esas fuerzas interactúan. Entonces, nos dicen, para el siguiente gráfico, y depreciando las pérdidas de energía, nos pide determinar la fuerza horizontal y la vertical necesarias para mantener el reposo del codo reductor. Si el diámetro de uno es 30 centímetros, el diámetro de 2 15, el caudal 100 litros por segundo y tenemos una densidad de 102 UTM por metro cúbico. Y el volumen que está comprendido en el cono es de 95 litros. Y ahí tenemos la figura de cómo nos dan todos los datos.
Es un cono, en el punto 2 el agua está saliendo disparada y viene desde el orificio 1. El agua viene por aquí y sale por acá. ¿De acuerdo? Entonces, tengo la descarga de la atmósfera. Para calcular, ¿qué me están pidiendo? La fuerza horizontal. Entonces, para la fuerza horizontal, yo tengo que saber el volumen de control, las velocidades que se generan en cada punto, y a partir de eso puedo hacer mi sumatoria. ¿Bien? Entonces, ¿qué necesito? Velocidades. ¿Tengo el caudal? Sí, me lo han dado, 100 litros. ¿Tengo los diámetros? Puedo determinar el caudal del punto 1 y punto 2. A fin de cuentas, el caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2. Entonces, esto va a ser igual a velocidad en 1 por área 1. Esto tiene que ser igual a velocidad 2 por área 2. Las áreas las tengo. Si lo hago cada uno independiente con el caudal, me va a dar la velocidad 1 y la velocidad 2. Con eso ya tengo los datos. ¿Qué más me falta conocer? Las presiones, posiblemente. A ver, ¿qué más necesito yo conocer aquí? Cuando yo trabajo con la ecuación de cantidad de movimiento, tengo que identificar cuál es mi volumen de control, que viene a ser este. Bien. Y este volumen de control, a diferencia de lo que hemos visto en las clases anteriores, como estamos trabajando con fuerza, debemos interpretar todas las fuerzas que se generen. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con identificar todas las fuerzas que se generen? En un recipiente o en un flujo de agua, siempre van a haber presiones. Si yo grafico acá un canal, lo que hemos visto casi al inicio de clases en hidrostática, y aquí se genera una distribución de fuerzas que va a ser la presión finalmente. Peso específico por altura es la presión y va en aumento a medida que profundizamos. Entonces, con ese concepto, yo sé que en esta zona van a haber fuerzas, por lo tanto, se va a generar una presión en este punto que yo debo calcular. ¿Y cómo calculo esa presión? Con Bernoulli. Tengo la energía en 1 y la energía en 2. La presión en 2 va a valer 0. Velocidad la conozco, lo determiné hace un instante. Y Z la conozco, va a ser 1.50 porque ese es el nivel de referencia. En 1, la presión no la conozco. La velocidad sí la conozco, la calculé con la ecuación de continuidad. Y la cota sé que vale 0. Entonces, si yo hago Bernoulli entre ambas, voy a saber cuánto vale esta presión. Entonces vamos a ir resolviendo con eso que acabamos de decir. Determinamos primero las velocidades. Velocidad 1 es igual a caudal entre el área 1. Pi cuartos, esto es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Me da una velocidad de 1.42 metros por segundo. La velocidad 2 es el caudal entre el área 2. Pi cuartos por el diámetro 2 al cuadrado. 5.66 metros por segundo. Entonces, de esta manera, yo ya determiné mis velocidades. Y estas velocidades, a su vez, me van a permitir multiplicar a las componentes que veíamos en esta parte de la PPT. Vamos a ver un poco. Aquí. Necesitábamos estas velocidades, tanto en X como en Y. Y eso se multiplica finalmente a la densidad por la velocidad resultante por el diferencial de área. ¿Qué viene a ser esto? Caudal, caudal. Porque las densidades se terminan anulando. Entre comillas. Bien. Entonces ya calculé las velocidades de cierta manera. Volviendo a la PPT, yo tengo mi velocidad 1 en el eje X y aquí tengo mi velocidad 2. Pero eso no está en ningún eje coordenado, entonces tengo que
descomponerla. Y con esa recién trabajo. Pero con Bernoulli no me importa la descomposición, sino la velocidad resultante. Z1 equivale a 0. Este Z2 equivale a 1,50. Velocidad se equivale a 5,66. Presión se equivale a 0. Velocidad 1 vale 1,42. Mi única incógnita, la presión en 1. Entonces, con esto, yo puedo descomponer todos los valores y así calcular esta presión. Despejo todo, veo que Z1 y la presión 2 valen 0. La velocidad 1 es 1,42 y la velocidad 2 5,66 al cuadrado. La diferencia de Z, Z2 vale 1,50. Efectúo toda la operación y llego a que mi presión 1 entre 1000 es 3,03 metros. Multiplicado por el 1000 son 3030 kilogramos por metro cuadrado. Entonces ya calculamos la presión de ese punto. Con eso ya podemos nosotros empezar a definir las fuerzas. Entonces, hasta aquí, antes de pasar a la siguiente slide, ¿se entiende cómo hemos calculado la presión o alguien tiene alguna duda? Todavía en este caso se descompone, todavía no llegamos a esta parte. ¿Alguna pregunta adicional a esa, chicos? Bien, entonces vamos a proseguir con esta parte del ejercicio. Bien. Ahora determinamos la fuerza horizontal mediante la ecuación de cantidad de movimiento. Esto de aquí ya es la fórmula resumida de continuidad. Lo que vimos en la primera parte de la teoría, o el resumen de la teoría, se simplifica esto, que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual al caudal por la densidad por la diferencia de velocidades de salida y de entrada. ¿Bien? Eso es como decir que velocidad en X del caudal de salida menos velocidad en X del caudal de entrada. Y esto va a ser igual a mi sumatoria de fuerzas en X. Aquí densidad y densidad. Bien. Si nosotros nos acordamos de continuidad simplemente, sabíamos que nuestro diferencial de volumen en un tiempo determinado era igual al caudal de salida menos el caudal de entrada. ¿Bien? Acá multiplicado por la velocidad se vuelven fuerzas. Bien. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X. Aquí tengo una presión. Cuando nosotros determinamos nuestro volumen de control, siempre los extremos van a tender a comprimirlo, ¿no? Así, presión 1 y presión 2. Siempre que ustedes tengan un problema de este tipo, van a tener que dibujar o identificar su volumen de control y a partir de eso dibujar las fuerzas que se generan. Por más de que el fluido sea de derecha a izquierda y digamos que mi volumen de control es este, aquí se genera una presión y aquí se va a generar una presión, por más de que la distribución se vea en esta zona. Parte de ese análisis es que se comprime este volumen de control. Bien. Entonces, la presión en 1 por el área del círculo, el área de la tubería. Presión en 2 por el área, por el coseno de alfa. ¿Por qué por el coseno? Porque estamos trabajando por ejes coordenados. Entonces, en este caso, tenemos que descomponer presión 2 de X y presión
2 de Y. Esto con esto es mi presión 2 de X. Pero como esta presión vale 0, quiere decir que todo esto se anula. Y me quedaría finalmente mi fuerza en X, que viene a ser esta de acá. Negativa, porque apunta hacia los negativos. Multiplicado por caudal densidad por la velocidad 2 de X. Mi velocidad 2 está en este sentido, una diagonal resultante. Entonces aquí tendré mi velocidad 2 en X y mi velocidad 2 en Y. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que trabajar únicamente con los X, entonces mi velocidad 2 de X tiene que ir acá. Y esto es velocidad 2, este valor, este vector que tengo aquí multiplicado por el coseno de alfa. Menos la velocidad 1, que es la que se encuentra aquí, que sí está en el eje X. Descompongo todos los valores, ven como esto vale 0, caudal, densidad, la velocidad 2 por el coseno, y mi única incógnita viene a ser la fuerza en X. Despejo, resuelvo y obtengo que mi fuerza en X vale 178 kilogramos. Entonces vemos que para un caudal de 100 litros por segundo, al sentir una curva de 30 grados, genera una fuerza de 178 kilogramos. Entonces, nuestra tubería, si no está diseñada o no tiene algún refuerzo en esta zona de acá, puede romperse, puede el agua romperla, para que vean la cantidad de fuerza que puede generar este fluido. Ahora la fuerza vertical, de la misma manera, la misma fórmula, ¿qué es lo que cambia? El vector. Ahora trabajamos con los verticales que vienen a ser Z. Pueden usar Z o Y, la nomenclatura no importa. Algunos libros lo determinan Z como la altura y otros Y como la altura. ¿Bien? Solamente es tema de concepción. Para este caso, borramos todo de nuevo, tenemos que mi presión 1 está aquí y mi presión 2 está acá. Y estamos trabajando con los Y. Entonces aquí presión 2 de Y. Y adicional a esto se le añade el peso. Por algo me están dando el volumen del cono, porque toda esta agua también genera un peso y tiene que ser calculado. Y está justo en el eje de los Y. Bien, pues sale con negativo. Y la fuerza en Y o Z es positivo porque apunta hacia los positivos. La presión en 1 se multiplica por seno de 0 porque es horizontal. Ese es el ángulo que tiene este vector. Y al multiplicarlo por seno de 0 vale 0. No era necesario ponerlo porque al ser horizontal, esta no tiene una componente vertical que considerar. Entonces, pudimos haberlo obviado. Pero la forma matemática para explicar por qué se obvia es porque se multiplica por el seno de 0. La presión 2 de Y multiplicado por el área se compone como la presión en 2 por el seno de alfa. Bien, menos el peso más la fuerza en Z. Y aquí tenemos velocidad 2 por seno de alfa menos velocidad 1 por seno de alfa. Aquí es seno de 0, no es alfa. ¿Por qué seno de 0? Porque también la velocidad es horizontal, no hay una velocidad vertical, por lo tanto, esto se puede anular. Y trabajamos únicamente con la componente en Y del punto número 2. Con eso nos damos cuenta que tenemos muchos ceros y solamente nos queda como única incógnita el f sub z. Entonces despejamos, pasamos a la calculadora y obtenemos que la fuerza en Z es 124 kilogramos. Entonces si nosotros hallamos la resultante que es en este sentido, bueno, en realidad el agua lo empuja en ese sentido, estamos hablando de algo de aproximadamente de 150 kilogramos. Prácticamente como si dos personas estuvieran cayendo encima de la tubería. Bien. Y es así como se resuelve este ejercicio.
hasta aquí, ¿alguna duda, consulta o quedó claro? A ver, la suma, a ver, vamos a ponerlo en la primera parte. Si nos vamos acá, esta componente de aquí es el volumen de control, ¿bien? Entonces olvidémonos, vamos a ponerlo acá arriba. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a velocidad en X multiplicado por ¿qué? Sin las integrales lo voy a poner. Densidad, velocidad por área, más la integral de un volumen en un tiempo determinado sí, y así, por densidad. Eso sería si le quito las integrales. Bien, sí. Y aquí lo vamos a poner entre paréntesis porque esto es un gradiente. Bien. Esta componente de acá, diferencial de volumen tiempo por densidad, que viene a ser lo de aquí, que viene a ser esto de acá, normalmente siempre vale 0, porque no se pierde volumen o incrementa el volumen de agua en esa zona que estamos nosotros controlando. Normalmente siempre va a ser caudal igual, el caudal de entrada es igual a caudal de salida. Si es que esto no valdría 0, no podríamos aplicar la fórmula del ejercicio. Entonces aquí yo esto lo puedo eliminar. Entonces me queda diferencial, velocidad por densidad, velocidad por área. ¿Y esto qué es? La diferencia del caudal de salida menos caudal de entrada multiplicado por la densidad. Porque estamos haciendo la resta de estos dos. Bien. Normalmente la integral te lo representa como 1. Normalmente. Pero al hacer los límites, ponemos límite 1, límite 2 y nos queda una diferencia que es lo que sale menos lo que entra. Entonces mi sumatoria de fuerzas en X, ya simplificado, sería velocidad en X por la densidad multiplicado por caudal de salida menos caudal de entrada. Y de esa manera es como llegamos a lo que dice el ejercicio. ¿Se entendió? Bien. Entonces, vamos aquí. Entonces, de esa manera es como se trabaja esos tipos de problemas. Bien, ahora pasemos al siguiente. Un flujo en un canal horizontal de 1 metro de ancho se produce con una profundidad de 0,75 metros. Se presenta una sobreelevación del fondo de 0,15 y en la sección sobreelevada la profundidad es de 0,40 metros. Nos pide determinar la fuerza horizontal que el fluido produce sobre el escalón. ¿De acuerdo? Ahora ya no es una tubería, ahora es un canal. ¿Cuál va a ser mi volumen de control? Lo primero que tengo que identificar siempre en este tipo de problemas, la zona comprendida entre el corte 1 y corte 2. Eso va a ser mi volumen de control. ¿Qué más necesito? Saber las velocidades. Necesito saber las velocidades de ambos puntos. Y también recordar que mi sumatoria de fuerza en X va a ser igual a velocidad en X por densidad por mi diferencia de... no, acá es al revés.
caudal por mi diferencia de velocidades. Bien. Bien. Entonces, ya con esto determinado, necesito saber las velocidades. Esas son mis incógnitas número uno. La densidad es del agua. El caudal no me lo han dado, me parece. No me han dado el caudal. No, pero veamos, a ver. Un flujo de canal de 1 metro de ancho se produce a una profundidad de 0,75. Se presenta una sobrelevación de 0,15 en la sección, es de 40. Bien. Entonces, ¿cómo determinamos las velocidades? Yo por continuidad puedo saber que caudal 1 va a ser igual a caudal 2. Bien. Pero no tengo ninguna velocidad. Las áreas las puedo comprender, pero la velocidad me va a quedar como una relación. Entonces, si tengo una relación de velocidades, puedo yo irme a lo que hemos visto hace unos instantes, que era la ecuación de Bernoulli. ¿Y qué puntos yo consideraría dentro de este Bernoulli? Las superficies. Normalmente cuando ustedes tienen tanques, canales o algún fluido que esté abierto o expuesto a la atmósfera, siempre es bueno que lo trabajen en la superficie. ¿Por qué? Porque en la superficie la presión siempre va a valer cero. La presión va a valer cero. ¿Bien? Porque está expuesto a la atmósfera. Entonces sabemos que vale eso. Y tenemos también las cotas. Esta cota de aquí que vale 0,75 y esta de aquí que vale 0,55. Tengan mucho cuidado, no es solamente 40, sino es desde el punto 2 hasta el nivel de referencia. Y ahí hay 40 más 15. ¿Qué me quedan? Las velocidades. Entonces, si yo aplico energía entre ambos, no hay pérdidas, no me figura la fórmula de pérdidas, voy a tener finalmente una relación de estos. Entonces, mediante la aplicación de ecuación de continuidad, sé que los caudales son iguales, y aquí voy a tener tirante 1, Y1, multiplicado por el ancho B. En el caso 2 va a ser tirante 2 multiplicado por el ancho B. El ancho me lo han dado, es 1 metro, y cada uno tiene su tirante. El ancho se simplifica porque es el mismo para ambos, y me queda una relación de velocidades en función a los tirantes de agua o alturas de agua. Despejo, y la velocidad 2 va a ser igual a 1,88 veces la velocidad en 1. Y tiene lógica porque al área reducirse, la velocidad va a aumentar. Entonces ya tenemos las velocidades. Ahora, si aplicamos Bernoulli entre el punto 1 y 2, vamos a tener que las presiones se anulan y tenemos aquí los zetas. ¿Y qué nos queda como incógnitas? La relación de velocidades, que al reemplazar una por esta relación voy a obtener un resultado. Entonces reemplazo la velocidad 2 por 1,88 B1, es lo que tenemos aquí. Despejamos y vamos a obtener que nuestra velocidad 1 vale 1,25. Al multiplicarlo por el 1,88, tenemos que la velocidad vale 2,53 metros por segundo. Y de esa manera es como calculamos las velocidades hasta este punto. Hasta aquí. ¿Se entendió? ¿O alguien tiene alguna duda antes de que pase a ver la parte de la fuerza? ¿Está claro hasta acá? Bien. Entonces,
Esto de aquí vale 1,25 y este de acá 2,53. ¿Bien? Y este es nuestro volumen de control. ¿Qué nos faltaría calcular? Las presiones, las fuerzas que se generan aquí a comprimir esta sección. Entonces, primero vamos a determinar el caudal, que es importante para nuestra fórmula de ecuación de continuidad para calcular fuerzas. Caudal. Caudal, densidad por velocidad. Mi caudal es igual a la velocidad por el área. En este caso agarro el punto 1. Velocidad 1,25. Área 0,75 por 1 metro. Eso me da 0,94 metros cúbicos por segundo. Entonces aplicamos para la fuerza. Sumatoria de fuerzas es igual a caudal por densidad por la diferencia de velocidades. Todo esto en X. ¿Por qué? Porque es la única componente que me piden y no hay una componente vertical. No hay velocidad vertical en ninguno de los puntos. Por lo tanto, lo único que se puede reflejar es una fuerza horizontal. Bien. Entonces, el caudal lo tengo. La densidad también es conocida. Las velocidades también. Pero la sumatoria de fuerzas, ¿qué voy a tener? Voy a tener presión 1 por área 1 menos Fx menos presión 2 por área 2 por la delimitante de mi ecuación de Bernoulli. Hasta acá, ¿se entiende de dónde han salido la sumatoria de fuerzas o alguien tiene alguna duda? ¿Está claro, chicos? Bueno, por el chat, a ver. Bien. Pero ahora analicemos este punto, la fuerza 1. ¿A qué va a ser igual esa fuerza 1? Esa fuerza es igual a una presión por área. ¿Pero qué presión voy a usar? La presión que se genere al centro de todo. Entonces, la presión sabemos que es peso específico por altura donde se aplique, por área. Entonces, peso específico por tirante 1 entre 2, porque lo estamos aplicando a la mitad, por el área. ¿El área que va a ser igual? Y1 por el ancho. Entonces, mi fuerza 1, ¿a qué va a ser igual? Peso específico, tirante 1 al cuadrado, entre 2 por el ancho. Y la fuerza 2 va a tener lo mismo. Peso específico, tirante 2 al cuadrado, ya no el 1, entre 2 por el ancho B. Entonces, de esa manera es que determino las fuerzas, ¿no? Tengo fuerza 1 menos fuerza 2, que es la que está comprimiendo aquí, menos la fuerza X, que es la pregunta. Caudal, densidad, por diferencia de velocidades. Lo despejo y vemos la mitad del peso específico por el tirante al cuadrado por el ancho. 1 y tirante 2 al cuadrado. Y aquí dense cuenta de algo, estoy trabajando con el 40 y no con 55. ¿Por qué? Porque es solamente la sección de el agua. En el otro era la energía, desde el nivel de referencia que estoy tomando. En ese solamente trabajo con el flujo de agua. Reemplazando todo, me doy cuenta que mi única incógnita es el f de x. Pongo toda la calculadora y voy a obtener lo siguiente, que f de x vale 95,78.
Y es así como se resuelve este problema. ¿Quedó claro o alguien tiene alguna consulta? ¿Quedó claro la solución de este ejercicio? ¿O no? Bien, chicos, entonces esos son los 4 ejercicios que teníamos para ver el día de hoy. A continuación voy a enviárselos a todos y me confirman por favor si es que les llega su correo ahorita. A ver, enviar mensaje. Mecánica de fluido, clase práctica 09. Adjuntamos un archivo. Abrir. A ver, chicos, estimados. A ver, chicos, confirmen por favor si es que le ha llegado la presentación a su correo de la universidad. Bien, ese sería lo que hemos visto el día de hoy, para que ya lo tengan ahí todos. Repasen, como les indiqué temprano, el curso todavía, por la nota que hayan sacado, no quiere decir de que ya no se pueda hacer nada. Hay un gran porcentaje aún ahí por darse, son 2 evaluaciones que les quedan. Práctica número 2 y el examen parcial. El trabajo final. Aprobando el trabajo final ya tienen un salvavidas de las notas de la nota de fluidos.